¿Alguna vez has sentido que el milagro que esperas está demasiado lejos? Que por más que ores, creas y esperes, las cosas no cambian. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si comenzaras a actuar como si ya lo tuvieras? Jesús nos enseñó que la fe no solo es creer, sino vivir con la certeza de que Dios ya está obrando. Cuando caminas con esa confianza, todo cambia. No es solo esperar, es moverte con la seguridad de que el cielo ya ha respondido. Quiero invitarte a hacer algo poderoso. Ve a los comentarios y escribe: Señor, confío en ti y actúo con fe. Escríbelo como una declaración, creyendo que Dios ya está moviendo las piezas a tu favor. Decláralo y prepárate, porque hoy es el día en que todo comienza a cambiar. Número 1. Cree que ya lo tienes y será tuyo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si oraras con la certeza de que tus peticiones ya tienen respuesta? Fíjate que en Marcos 11, Jesús nos abre una puerta fascinante cuando dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es como si Él nos invitara a ver el milagro antes de experimentarlo, a cambiar la forma en que hablamos y actuamos, incluso antes de que la situación cambie ante nuestros ojos. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si al orar por un trabajo nuevo, por sanidad o por una relación restaurada, comenzarás a vivir con la seguridad de que ese favor divino ya está de tu lado? Cuando Jesús dice, crean que ya han recibido, nos está enseñando que la fe no se alimenta de la evidencia visible, sino de la convicción en el poder de Dios. Déjame decirte que esto no es una idea ingenua ni un optimismo vacío. La fe que Él describe surge de un encuentro profundo con la verdad de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Así que, en lugar de pedir como si dudáramos de la respuesta, podemos presentarnos con la certeza de que nuestra oración toca el corazón del Padre. Y esto, ¿sabes?, no significa que siempre veamos resultados inmediatos, pero la espera se transforma, porque nuestro enfoque deja de ser la ansiedad y se convierte en expectativa confiada. Hay una diferencia muy marcada entre desear y creer. Mucha gente desea cosas, pero no necesariamente cree con firmeza que vayan a suceder. Un deseo puede quedarse estancado en la mera ilusión, motivado por el ego o el apuro del momento. Sin embargo, cuando crees en serio, tu forma de pensar, de hablar y de moverte cambia por completo. Por eso se siente tan transformador dejar a un lado las expresiones que denotan incertidumbre. ¿Por qué no cambiamos el "a ver si pasa" por "estoy seguro de que Dios está obrando"? Esa sutil alteración del lenguaje revela que tu mente y tu corazón se han alineado con la voluntad del Señor. Ya no se trata solo de anhelar. Ahora sientes el respaldo de aquel que puede hacer lo imposible. Vivir como si el milagro fuese una realidad te invita a tomar pasos de fe cada día. Si estás orando por una puerta profesional, ¿por qué no prepararte con la misma dedicación de alguien que sabe que la oportunidad está en camino? Si tu petición es por salud, adopta la actitud de quien confía en que la recuperación ya comenzó, incluso mientras sigues un tratamiento. Esa coherencia entre lo que pides y cómo actúas no solo fortalece tu relación con Dios, sino que te llena de una sensación de paz y dirección que nada más puede darte. Otra clave que hace toda la diferencia es la gratitud anticipada. Cuando agradecemos antes de ver el resultado, le estamos diciendo a Dios: confío en tu carácter, en tu poder y en tu propósito para mi vida. Esa acción reduce la ansiedad, porque el corazón se serena al reconocer que el milagro no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia divina. Y déjame decirte, esa actitud de gratitud suele contagiar a quienes nos rodean. Es un testimonio vivo de que creemos en un Dios que cumple sus promesas.
Hoy quiero retarte a renunciar a la duda y abrazar esa fe que recibe lo increíble. Toma cada preocupación y entrégasela a Dios, declarando que Él es soberano sobre tus temores. Anota esas peticiones que has estado presentando y al lado escribe: gracias, Señor, porque ya estás obrando. Deja que esta semana sea diferente, permitiendo que tu lenguaje y tus acciones respiren fe y esperanza. Cuando crees con profundidad, tu perspectiva se renueva y descubres que el poder divino no tiene límites. Hazlo y verás cómo, al caminar con la convicción de que el milagro ya está en marcha, tu vida entera comienza a reflejar la certeza de que nada es imposible para Dios. Número 2. Cuando crees, todo se vuelve alcanzable. ¿Alguna vez te has encontrado dudando de si Dios realmente puede hacer lo que le pides? Ese momento en el que miras tu problema y en el fondo te preguntas: ¿será que esto sí tiene solución? ¿Será que Dios realmente lo hará? No eres el único. De hecho, en Marcos 9 vemos a un padre desesperado pidiéndole a Jesús que sane a su hijo, pero lo hace con dudas. Si puedes hacer algo, le dice. Y Jesús, con una respuesta que rompe cualquier limitación humana, le dice: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Fíjate en la diferencia. El padre estaba viendo el problema y su mente estaba condicionada por el sufrimiento, por los años de angustia, por lo que los médicos decían. Su fe estaba manchada por la duda. Pero Jesús cambia completamente la perspectiva. No se trata de si Él puede, porque su poder nunca ha estado en duda. Se trata de si nosotros creemos. Y esa es la gran clave. Dios no tiene límites, pero nuestra fe sí puede limitarnos. ¿Cuántas veces hemos orado esperando algo, pero en el fondo sin creer realmente que va a suceder? Cuando Jesús dice: todo es posible para el que cree, nos está enseñando que la fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. No es magia, no es un pensamiento positivo vacío, es una confianza real en que Dios tiene el control y en que su poder va más allá de nuestra lógica. Porque muchas veces decimos que creemos, pero en realidad seguimos con la misma mentalidad de escasez, de derrota, de imposibilidad. Pedimos, pero seguimos hablando en términos de no puedo, es muy difícil, esto no tiene solución. Y ahí está el problema. Nuestra mente sigue atrapada en lo humano, cuando Jesús nos está llamando a pensar en lo divino. Imagina que estás en una habitación oscura y tienes una puerta delante de ti. Si crees que está cerrada con llave, ni siquiera intentas abrirla. Pero si crees que puede abrirse, das el paso y giras la manija. Así es la fe. No se trata de quedarnos de brazos cruzados esperando que algo pase, sino de movernos con la seguridad de que Dios ya está obrando. La fe genuina transforma no solo nuestras oraciones, sino nuestra manera de actuar. Si crees que Dios proveerá, empiezas a organizar tus finanzas con la expectativa de su bendición. Si crees que Dios sanará, te aferras a su palabra con gratitud anticipada. Si crees que Él abrirá puertas, caminas con la seguridad de que lo imposible se hará posible. Jesús lo demostró muchas veces. La mujer que tenía flujo de sangre por 12 años creyó que con solo tocar su manto sería sanada. Y así fue. Bartimeo, el ciego que gritó por ayuda, no dejó que el rechazo de la gente le hiciera callar. Él creyó que Jesús podía devolverle la vista y lo consiguió. En cada uno de estos casos, la fe fue la clave para recibir el milagro. Y eso no ha cambiado. Dios sigue obrando hoy en día. La pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para verlo? Tal vez hay áreas en tu vida donde has dicho, es imposible. Tal vez en tu salud, en tu economía, en tu familia. Pero hoy Dios te desafía a cambiar esa mentalidad. En lugar de decir, no puedo, empieza a declarar, todo lo puedo en Cristo. En lugar de pensar que la solución está lejos, comienza a creer que Dios ya está moviendo piezas a tu favor.
No se trata solo de palabras, se trata de transformar tu corazón y tu perspectiva. Hoy quiero que hagas un ejercicio. Piensa en una situación que para ti parece imposible, escríbela y al lado escribe en grande: todo es posible para el que cree. Ora con esa convicción, no con dudas, sino con la certeza de que Dios ya está actuando. Y cuando lo hagas, prepárate, porque cuando crees de verdad, lo imposible se vuelve alcanzable. Dios no tiene límites. La fe es el puente que conecta tu realidad con su poder. Cree y verás lo que Dios puede hacer. Número 3. Orar con certeza y confianza. Cuando oras, ¿realmente crees que Dios te escucha y responderá? O, seamos sinceros, a veces oras esperando que pase algo, pero con la duda en el fondo de tu corazón. Jesús nos dejó una declaración poderosa en Mateo 21. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Fíjate bien en esa palabra clave, creyendo. No dice esperando a ver si pasa, ni intentando a ver qué sucede. Dice creyendo. Eso cambia por completo la forma en la que nos acercamos a Dios. La fe es la llave que abre la respuesta a nuestras oraciones. No se trata de repetir palabras bonitas o seguir un ritual. Orar con fe significa hablar con Dios con la certeza de que Él es capaz, de que su poder no tiene límites. Muchas veces oramos como si estuviéramos lanzando una moneda al aire, como si nuestras palabras fueran simples intentos de convencer a Dios de que nos ayude. Pero cuando Jesús hablaba de la oración, lo hacía con autoridad, con confianza, con la seguridad de que el Padre siempre responde. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si oraras con esa misma seguridad? Uno de los mayores obstáculos para recibir respuestas en la oración es la duda. Y no me refiero solo a la duda consciente, sino a esa inseguridad que se cuela en nuestro interior. A veces decimos que creemos, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Oramos por provisión financiera, pero seguimos angustiados sin creer que Dios abrirá puertas. Oramos por sanidad, pero en nuestro interior seguimos convencidos de que no hay esperanza. La duda es un muro invisible que nos separa de las promesas de Dios. Santiago 1:6 nos dice que quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento de un lado a otro. Pero cuando elegimos confiar, cuando decidimos creer incluso antes de ver, algo poderoso sucede. Mira cómo oraba Jesús. No lo hacía con temor o con incertidumbre. Cuando le habló al mar en la tormenta, no dijo: Señor, por favor, si puedes, haz que esto se calme. Él dijo: calla, enmudece, y el mar obedeció. Cuando se encontró con Lázaro en la tumba, no oró diciendo: Señor, si quieres, si es posible, por favor, tráelo de vuelta. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Su oración era una declaración de fe. No le ponía límites a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, oramos con miedo, como si Dios no tuviera suficiente poder para responder? Muchas veces somos nosotros quienes limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Oramos con expectativas pequeñas porque no queremos decepcionarnos, pero Dios no es limitado. No hay situación demasiado complicada para Él. No hay problema demasiado grande o demasiado pequeño. Él es el creador del universo, el mismo que sostuvo el mar con su voz, el mismo que multiplicó los panes y los peces, el mismo que levantó muertos. ¿Por qué a veces actuamos como si nuestras peticiones fueran demasiado difíciles para Él? Cuando oras con fe, empiezas a ver cambios, y no solo en las circunstancias, sino en tu propio corazón. Una oración con fe te llena de paz, de confianza, de seguridad. No es solo cuestión de esperar el milagro, es vivir como si la respuesta ya estuviera en camino. La fe te hace caminar con firmeza, te da una nueva forma de hablar, de pensar, de actuar. Y cuando Dios responde, no solo tu vida cambia, sino que también te conviertes en un testimonio para otros. Piensa en una petición que tengas ahora mismo.
¿Cuál es esa área en tu vida donde necesitas que Dios se manifieste? Escríbela. Y al lado escribe: Dios ya está obrando. Empieza a orar con convicción, no con un ojalá, sino con un gracias, Señor, porque sé que ya estás actuando. Mantén tu fe firme, confía en su fidelidad y vive con la seguridad de que su respuesta está en camino. Porque cuando oras creyendo, lo recibirás. Número 4. La verdadera definición de la fe. La fe no es un sentimiento pasajero ni una simple idea optimista. La fe es certeza, es convicción, es vivir con los ojos puestos en algo que todavía no puedes ver, pero que sabes que ya está en marcha. Hebreos 11. Uno lo deja claro. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate en esas palabras, certeza y convicción. No habla de duda, no habla de probabilidad. Habla de una seguridad tan profunda que se convierte en la base de todo lo que crees. ¿Tienes esa clase de fe? Esa fe que permanece firme aun cuando las circunstancias parecen ir en contra de lo que esperas. La fe no es cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa. La fe te hace moverte, actuar, caminar en la dirección de la promesa de Dios. Cuando tienes certeza de algo, actúas en consecuencia. Si crees que Dios proveerá, sigues adelante con confianza, sin miedo a la escasez. Si crees que Él sanará, te aferras a su palabra, incluso si el diagnóstico sigue siendo el mismo. La fe auténtica no depende de lo que ves con los ojos, sino de lo que sabes en tu corazón. Y esa certeza no es magia ni autosugestión, es una seguridad basada en el carácter de Dios. Él no miente, Él no falla, y cuando promete algo, lo cumple. Mira cómo la fe fue el pilar de los grandes hombres y mujeres en la Biblia. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero con la certeza de que Dios lo estaba guiando. Moisés se enfrentó al faraón y cruzó el Mar Rojo porque tenía convicción de que Dios haría lo imposible. Noé construyó un arca cuando ni siquiera había llovido, simplemente porque creyó en la palabra de Dios. Todos ellos vivieron con la certeza de algo que no podían ver en el momento, pero confiaban en que Dios ya lo estaba manifestando. Y eso es lo que se nos pide a nosotros hoy. Caminar con la misma seguridad, aunque no tengamos aún la evidencia física de lo que esperamos. Pero seamos honestos, hay momentos en los que la fe se siente difícil, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando la realidad te golpea con fuerza, cuando parece que Dios guarda silencio. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve más valiosa. Porque si solo crees cuando todo va bien, eso no es fe. Es comodidad. La fe verdadera es la que se mantiene firme cuando todo lo que ves parece contradecir lo que Dios ha prometido. Es la que te hace decir: no entiendo lo que está pasando, pero sigo confiando en Dios. Muchas veces el problema no es que Dios no esté obrando, sino que nosotros dejamos de creer demasiado pronto. Nos cansamos, nos frustramos y en lugar de sostenernos en la fe, comenzamos a dudar. Pero déjame decirte algo, la duda es la trampa que nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. No porque Él no pueda actuar, sino porque nosotros dejamos de alinearnos con su poder. La fe es la que nos mantiene conectados con la respuesta, incluso cuando parece que no hay señales de ella. Hoy te invito a hacer algo. Pregúntate, ¿qué lugar ocupa la fe en mis decisiones diarias? ¿Estoy creyendo realmente o solo esperando a ver qué pasa? Escribe las áreas de tu vida donde te cuesta confiar en Dios. Ponlas delante de Él en oración y decide hoy que vas a vivir con certeza, no con duda. Alimenta tu fe con su palabra, con testimonios, con recordatorios de su fidelidad. Y sobre todo, actúa como si ya estuvieras viendo la respuesta, porque esa es la verdadera fe. Caminar en la convicción de lo invisible, sabiendo que lo que Dios ha prometido, sin duda, se cumplirá.
Número 5. Confiar en el Dios de lo imposible. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en contra. Las puertas se cierran, las soluciones desaparecen y lo único que queda es una sensación de impotencia. Es en esos momentos donde la fe es puesta a prueba, y es justo ahí donde entra una de las promesas más poderosas de la Biblia. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. No es solo una frase bonita, no es un simple consuelo. Es una realidad. Es la clave que cambia la perspectiva cuando todo parece perdido. Piénsalo. Estas palabras fueron pronunciadas en un contexto que desafía toda lógica. El anuncio del nacimiento de Jesús a una joven virgen. María no tenía idea de cómo iba a suceder aquello, pero no cuestionó el poder de Dios, simplemente creyó, y en ese creer se activó lo sobrenatural. Ahora, fíjate en esto. Si Dios pudo hacer posible lo humanamente imposible en la vida de María, ¿qué crees que puede hacer en la tuya? ¿Realmente crees que hay algo demasiado difícil para Él? Nosotros tenemos la costumbre de etiquetar ciertas situaciones como imposibles. Decimos que un problema no tiene solución cuando escapa de nuestras manos, pero ahí está el detalle. Lo que para nosotros es un límite, para Dios es solo un punto de partida. El error es medir a Dios con nuestra lógica. Creemos que si no entendemos cómo algo puede solucionarse, entonces no tiene solución. Pero Dios no trabaja con nuestras reglas. Él no depende de circunstancias favorables, de recursos humanos ni de probabilidades. Él es el Dios que abre mares, que levanta muertos, que multiplica lo que no alcanza. Si queremos ver lo sobrenatural en nuestra vida, tenemos que aprender a soltar el control. A veces queremos que Dios actúe, pero seguimos aferrados a la idea de resolverlo todo con nuestras fuerzas. Decimos, Señor, ayúdame, pero seguimos angustiados, buscando soluciones humanas en lugar de rendirnos en verdadera confianza. Y aquí está el secreto. Cuando te rindes a Dios, no te estás dando por vencido, estás abriendo la puerta a lo imposible. Hay testimonios impresionantes de personas que vieron milagros cuando dejaron de depender de su lógica y comenzaron a depender de Dios. Enfermedades que los médicos daban por incurables, vidas transformadas cuando parecía que no había esperanza, situaciones económicas restauradas cuando todo apuntaba al fracaso. La diferencia entre quienes ven lo imposible y quienes no es la fe. La fe que desafía lo que ven los ojos y se atreve a caminar confiando en que Dios hará lo que prometió. Mira la Biblia. Cada historia de un milagro comenzó con una situación imposible. El Mar Rojo no se abrió antes de que Moisés levantara su vara. Lázaro no resucitó antes de que Jesús ordenara que movieran la piedra. La viuda de Sarepta no vio la provisión antes de dar lo poco que tenía. En cada caso, Dios pidió un paso de fe antes de manifestar su poder. ¿Por qué? Porque la fe es la llave que activa lo imposible. Así que te hago una pregunta. ¿Qué es eso que en tu vida parece imposible? ¿Cuál es esa situación que has aceptado como un «esto no tiene solución»? Escríbelo, preséntalo a Dios. Pero no como un simple deseo, sino con la certeza de que Él ya está obrando. La fe no es solo esperar, es vivir con la confianza de que el milagro ya está en camino. Es moverte en la dirección de la respuesta, aunque aún no la veas. Si Dios dice que nada es imposible, entonces ¿por qué vivir con miedo? ¿Por qué limitar tu confianza? Atrévete a soñar en grande, a orar con valentía, a dar pasos de fe, porque el Dios que hizo lo imposible ayer sigue haciéndolo hoy. Él es el mismo y está esperando que creas para abrirte la puerta a lo sobrenatural. Número 6. Vivir por fe y no por lo que vemos. Nos acostumbramos a depender de lo que vemos. Queremos pruebas, señales,
resultados inmediatos. Nos cuesta creer en algo que no podemos tocar o medir con nuestros sentidos. Pero la Biblia nos desafía con una verdad que cambia por completo nuestra perspectiva. Vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5. Esta declaración no es solo una sugerencia, es una invitación a soltar la necesidad de control y aprender a confiar en lo que Dios está haciendo, aun cuando nuestros ojos no lo vean. La vista puede engañar. Nos hace creer que lo que vemos es la única realidad, pero lo cierto es que Dios opera en dimensiones que van más allá de lo físico. Cuando miramos solo con nuestros ojos humanos, vemos obstáculos, limitaciones y problemas sin solución. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, vemos posibilidades, oportunidades y el poder de Dios obrando en lo que parecía imposible. Fíjate que muchas veces lo que parece un callejón sin salida es en realidad el punto donde Dios está preparando el camino para algo más grande. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio, pero hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. Todo lo que Noé tenía era una palabra de Dios. Si hubiera caminado por vista, habría dicho, esto no tiene sentido. Pero decidió creer y gracias a su fe, su familia fue salvada. Lo mismo pasó con Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra y fuera a un lugar que Él le mostraría. No tenía mapa, no tenía una dirección clara, solo la promesa de Dios, y caminó por fe. Cada uno de estos hombres entendió que la fe no es esperar a ver para creer, sino creer primero, confiando en que Dios cumplirá lo que prometió. En nuestra vida diaria, también enfrentamos momentos donde tenemos que decidir si caminamos por fe o por vista. Tal vez estás en una situación donde todo parece ir en contra de lo que esperas. Quizás en tu economía, en tu familia, en tu salud. Todo indica que no hay solución, pero aquí está la pregunta clave. ¿Vas a dejar que la vista dicte tu futuro o vas a confiar en lo que Dios ha dicho? La fe nos llama a ir más allá de lo que sentimos y ver la vida desde la perspectiva de Dios. Practicar la fe no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una decisión diaria. Cada día puedes levantarte y declarar, Señor, aunque no vea el camino claro, confío en que tú lo estás preparando. Rodéate de palabras que fortalezcan tu confianza en Dios. Llena tu mente con la Escritura, con testimonios, con recordatorios de todo lo que Dios ha hecho antes. Porque cuando alimentas la fe, la duda pierde poder sobre ti. Caminar por fe no significa ignorar la realidad. Significa reconocerla, pero al mismo tiempo afirmar que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Cuando el diagnóstico es malo, la fe dice, Dios tiene la última palabra. Cuando los recursos parecen insuficientes, la fe dice, mi Dios suplirá todo lo que me falte. Cuando el futuro es incierto, la fe dice, Dios ya está allí, abriendo caminos. Es esta certeza la que nos da paz en medio del caos, nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Hoy quiero retarte a hacer algo. Identifica un área en tu vida donde estás viviendo por vista y no por fe. Escríbela. Luego, escribe al lado una declaración de confianza en Dios. Algo como, Señor, aunque no veo la solución, sé que tú ya estás obrando. Coloca ese recordatorio en un lugar visible y repítelo cada vez que la duda quiera entrar. Y si quieres dar un paso más, comparte con alguien lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cada vez que hablamos de fe, nuestra fe se fortalece. Cuando vives por fe, te liberas del peso de la incertidumbre. Ya no dependes de lo que tus ojos ven, sino de lo que Dios ha prometido. Y cuando decides confiar, comienzas a ver cómo lo invisible se vuelve realidad. Porque Dios nunca falla. Número 7. Pedir con fe y sin dudar.
¿Cuántas veces has orado esperando una respuesta, pero en el fondo de tu corazón no estabas seguro de que realmente sucedería? A veces pedimos a Dios, pero nuestra propia duda sabotea la bendición. Y Santiago 1:6 lo explica claramente. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Te imaginas una vida así? Una vida donde un día crees, pero al siguiente la duda te arrastra y te hace cuestionarlo todo. No hay estabilidad, no hay certeza, solo incertidumbre. Y Dios no quiere que vivas así. La duda es como un barco sin ancla en medio de una tormenta. Se mueve de un lado a otro, dependiendo de los vientos que soplen. Hoy crees que Dios puede, pero mañana, cuando las cosas no mejoran, empiezas a cuestionarlo todo. Ese vaivén desgasta el alma, debilita la fe y nos hace vivir en constante inquietud. Pero aquí está la clave. La fe es lo que nos ancla. No importa cuán fuerte sople el viento, si tu fe está firmemente arraigada en la palabra de Dios, no serás arrastrado por la duda. ¿Por qué Dios nos pide que pidamos sin dudar? Porque la fe no es solo desear algo, es estar convencido de que Dios es capaz de hacerlo. La duda no solo cuestiona la circunstancia, sino que también pone en duda el carácter de Dios. ¿Realmente es fiel? ¿Realmente escucha? ¿Realmente le importa mi vida? Y la respuesta es sí. Dios no cambia, su palabra no falla, su amor es constante. Pero cuando dudamos, cerramos la puerta a las bendiciones que Él ya tiene preparadas. La duda nos roba la paz, nos llena de preguntas que nunca nos llevan a ninguna parte. Nos hace vivir atrapados en el ¿y si no pasa? ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si estoy esperando en vano? Pero la fe responde con firmeza. Dios lo ha dicho, y eso es suficiente. No es arrogancia, es confianza en un Padre que nunca ha fallado. Y cuanto más te sumerges en su palabra, más fuerte se vuelve tu fe. Porque la fe no es algo que simplemente ocurre, es algo que se cultiva, se alimenta, se fortalece con la verdad. Para vencer la duda, necesitas llenarte de la verdad de Dios. Memoriza sus promesas, recuérdalas cada día, repítelas hasta que se conviertan en parte de ti. Cuando la duda quiera entrar, refútala con la palabra. Si la voz en tu cabeza dice, Dios no va a responder, contéstale con Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Si el miedo te dice, no hay salida, responde con Filipenses 4, mi Dios suplirá todo lo que me falte. La fe se construye y la duda se destruye cuando decides aferrarte a lo que Dios ha dicho en lugar de lo que tu mente o tus circunstancias te dicen. Orar con fe no significa que siempre verás la respuesta de inmediato, pero sí significa que puedes vivir con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Y cuando decides creer, sin vacilar, comienzas a notar cambios. La ansiedad se reduce, la confianza crece y de repente empiezas a ver cómo Dios responde de maneras que ni imaginabas. Hoy te reto a hacer algo. Identifica un área en tu vida donde has estado pidiendo a Dios, pero en el fondo has dudado. Escríbela. Luego, al lado, escribe una promesa de la Biblia que refuerce tu fe en esa área. Cada vez que la duda quiera entrar, léela en voz alta y recuérdate a ti mismo que Dios es fiel. Y lo más importante, actúa con la certeza de que Dios ya está obrando. Da ese paso, toma esa decisión, confía sin vacilar. Porque cuando pides con fe, sin dudar, te posicionas para recibir lo que Dios ya tiene preparado para ti. Número 8. Fortalecerse en fe y glorificar a Dios. Abraham no solo creyó en Dios, sino que vivió como si la promesa ya estuviera cumplida. Imagínalo, un hombre anciano, con una esposa estéril, escuchando a Dios decirle que sería padre de naciones. Humanamente, todo parecía en su contra.
La lógica decía que era imposible, pero Abraham no se dejó llevar por lo que veía. No se enfocó en su edad ni en su incapacidad física. En lugar de eso, se aferró a lo que Dios había dicho. Y aquí está la clave. Su fe no fue una emoción pasajera, sino una convicción firme que transformó su forma de vivir. Cuando Dios le habló, Abraham no solo escuchó, sino que actuó. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Cambió su nombre de Abram a Abraham, lo que significaba padre de multitudes, aunque aún no tenía un solo hijo. Cada día, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, estaba declarando la promesa de Dios. No esperó a ver el milagro para creer, sino que creyó primero y luego vio la manifestación de lo que Dios había prometido. Y ese es el punto central de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La fe de Abraham no fue una fe que se debilitó con el tiempo. Al contrario, la espera lo fortaleció. No se desesperó cuando los años pasaban y no veía resultados inmediatos. No cuestionó si Dios se había olvidado de él. En vez de permitir que la duda lo consumiera, utilizó la espera como un tiempo para crecer en confianza. ¿Cómo? Glorificando a Dios. Alababa incluso sin ver. No esperaba el milagro para agradecer. Su gratitud y su adoración eran su respuesta constante. Porque sabía que si Dios lo había dicho, entonces era solo cuestión de tiempo para verlo cumplido. Esa misma fe es la que Dios quiere que tengamos. Una fe que no se tambalea cuando las circunstancias dicen lo contrario. Una fe que no necesita evidencias inmediatas para creer. La fe genuina no ignora la realidad, pero tampoco la deja definir lo que Dios puede hacer. La diferencia entre el optimismo humano y la fe bíblica es que el optimismo espera que todo salga bien, pero la fe sabe que Dios tiene el control, aunque las cosas aún no tengan sentido. Tal vez hoy sientes que la promesa de Dios para tu vida está demasiado lejos. Quizás has estado esperando por años algo que aún no sucede, y la duda intenta colarse en tu corazón. Pero aquí está la verdad. El Dios que cumplió en la vida de Abraham es el mismo que está obrando en la tuya. Si Él prometió algo, lo hará. No porque las circunstancias sean favorables, sino porque su palabra nunca falla. Piensa en eso que has estado esperando. Tal vez es restauración en tu familia, una oportunidad laboral, una sanidad. Sea lo que sea, hoy Dios te está llamando a creer sin dudar. No pongas tu mirada en el tiempo que ha pasado ni en los obstáculos que parecen imposibles. En lugar de eso, fortalece tu fe glorificando a Dios. Alábalo en la espera. Declara sus promesas sobre tu vida. Actúa como si ya estuvieras viendo el milagro, porque cuando caminas con la certeza de que Dios cumplirá, te posicionas para recibir lo que Él tiene para ti. Si Abraham, con todas las razones humanas para dudar, decidió confiar, ¿qué te impide hacerlo hoy? Vive con la seguridad de que Dios no miente. Si Él lo dijo, lo cumplirá. No dejes que la lógica o el tiempo apaguen tu fe. Mantente firme, fortalécete en Dios, glorifícalo desde ahora y prepárate, porque la promesa que Él ha declarado sobre tu vida está en camino. Número 9. Renovar fuerzas al confiar en Dios. El cansancio es real, no solo el físico, sino ese agotamiento del alma que te roba la motivación y las ganas de seguir adelante. Es esa sensación de estar luchando y luchando, pero sin ver resultados. De esforzarte, de dar lo mejor de ti, y aún así sentir que no es suficiente. Todos hemos estado ahí. Y justo en esos momentos, cuando el peso de la vida se vuelve insoportable, Dios nos da una promesa que cambia todo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40. Fíjate en las palabras clave de este versículo.
confiar, renovar, volar, correr, caminar. No dice que nunca nos sentiremos débiles, pero sí que cuando confiamos en Dios, Él nos da nuevas fuerzas. La diferencia entre seguir adelante o rendirse no está en cuánto resistes por ti mismo, sino en cuánto dependes de Dios. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Queremos hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, queremos resolverlo todo solos, y cuando ya no podemos más, nos frustramos. Pero Dios nunca quiso que cargáramos con todo ese peso. Su deseo es que aprendamos a soltar, a confiar, a descansar en Él. El problema es que muchas veces queremos la renovación de fuerzas sin soltar la ansiedad. Queremos que Dios nos dé paz, pero seguimos preocupándonos. Queremos sentirnos renovados, pero no dejamos de llevar la carga en nuestras espaldas. Pero aquí está el secreto. Cuando confías, de verdad descansas. Y cuando descansas en Dios, tus fuerzas se renuevan. Mira la comparación con las águilas. ¿Sabías que ellas no se la pasan aleteando frenéticamente como otras aves? No gastan su energía en batallas innecesarias. En lugar de eso, esperan las corrientes de viento y se dejan elevar. No dependen de su fuerza, sino de lo que el viento hace por ellas. Así es la vida de fe. Cuando aprendes a confiar en Dios, no vives desgastado tratando de hacerlo todo por tu cuenta. Aprendes a fluir en su poder, a moverte en su dirección, a descansar en su fidelidad. No se trata de cuánto puedes hacer tú, sino de cuánto permites que Dios haga en ti. Pero no siempre estamos volando, a veces estamos corriendo. Hay momentos en los que Dios nos llama a movernos rápido, a tomar decisiones, a avanzar con intensidad. En esos tiempos, su promesa es que nos dará la energía para no fatigarnos. Porque la vida cristiana no es solo esperar, también es actuar. Dios renueva las fuerzas de quienes caminan en obediencia, de los que dan pasos de fe sin miedo. Y luego están los momentos en los que ni volamos ni corremos, sino que simplemente caminamos. Esos días en los que solo te queda avanzar paso a paso, sin grandes señales, sin grandes emociones, pero con la determinación de no rendirte. Dios sabe que hay temporadas donde lo único que puedes hacer es seguir adelante, un día a la vez. Y su promesa es esta: aún en esos momentos no te dejará caer. Si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, Dios te dice: confía en mí y renovarás tus fuerzas. No tienes que cargarlo todo solo. No tienes que resolverlo todo hoy. Solo confía. Descansa en mí. Déjate elevar. Pídele a Dios que te dé la fortaleza específica para la temporada en la que estás. Si necesitas volar, Él te dará alas. Si necesitas correr, Él te dará resistencia. Si solo puedes caminar, Él se asegurará de que no te caigas. Pero lo único que no puedes hacer es rendirte. Escribe este versículo en algún lugar donde puedas verlo todos los días. Repítelo cuando sientas que te faltan fuerzas. Y recuerda, la verdadera renovación no viene del descanso físico, sino de la confianza absoluta en un Dios que jamás se agota y que está listo para levantarte cuando más lo necesitas. Número 10. Orar con gratitud y paz. La ansiedad es un enemigo silencioso. Se mete en la mente, en el corazón, y poco a poco te roba la paz. Empieza con pensamientos pequeños. ¿Qué voy a hacer si esto no se resuelve? ¿Y si las cosas empeoran? ¿Y si nunca cambia? Y antes de que te des cuenta, estás atrapado en una espiral de preocupación que te agota y te paraliza. Dios sabe lo frágiles que somos, por eso nos dejó un remedio claro en Filipenses 4. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios no dice que ignores los problemas ni que finjas que todo está bien.
Lo que nos enseña es que la solución no está en preocuparnos, sino en entregar todo en sus manos. No significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero sí que el peso de la ansiedad deja de estar sobre tus hombros, porque cuando oras con fe, le das el control a aquel que realmente puede hacer algo al respecto. Pero hay un detalle poderoso en este versículo: la gratitud. No solo dice que ores, sino que des gracias. Agradecer antes de ver la respuesta es un acto de fe, es decirle a Dios: confío en que estás obrando, incluso si aún no veo el resultado. La gratitud cambia tu enfoque. En lugar de quedarte atrapado en lo que falta, comienzas a ver lo que Dios ya ha hecho. Y cuanto más agradeces, más paz llenará tu corazón. La paz que Dios da es diferente a la que el mundo ofrece. No es una paz que depende de circunstancias favorables o de que todo salga como quieres. Es una paz que trasciende la lógica humana. Es la calma en medio de la tormenta, la seguridad en medio de la incertidumbre. Es esa sensación inexplicable de que todo va a estar bien, no porque tengas el control, sino porque Dios lo tiene. Y lo mejor es que esta paz no solo trae tranquilidad, sino que también protege. Filipenses 4:7 dice que guardará tu corazón y tu mente, porque cuando Dios te da paz, las preocupaciones ya no pueden sacudirte de la misma manera. Piensa en esto: cada vez que oras con gratitud, estás fortaleciendo tu fe. Estás declarando que confías en Dios más que en tus problemas. Y poco a poco, tu mente se reprograma. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienzas a ver posibilidades. En lugar de sentirte derrotado, empiezas a vivir con esperanza. Porque cuando dejas que la paz de Dios gobierne tu interior, todo cambia. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Empieza con algo simple. Tómate 5 minutos cada día para agradecer. No tiene que ser algo grande. Puede ser tan simple como: Señor, gracias porque hoy desperté. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque sé que estás obrando en mi vida. Luego, presenta tus peticiones, pero hazlo con la certeza de que Dios ya está trabajando. Y cuando la ansiedad intente volver, regresa a la oración y la gratitud. Que tu primera reacción ante la preocupación no sea desesperarte, sino doblar rodillas y recordar quién está en control. Dios no te creó para vivir en un estado constante de estrés y angustia. Él quiere que vivas en paz, confiando en su fidelidad. Así que la próxima vez que sientas que la preocupación quiere dominarte, recuerda Filipenses. Entrega tu carga a Dios, agradece con fe y deja que su paz, esa que va más allá de cualquier lógica, cuide tu corazón y tu mente. Porque cuando oras con confianza y gratitud, tu espíritu se fortalece y caminas con la seguridad de que Dios está obrando en cada detalle de tu vida. Número 11. Poder de orar en el nombre de Jesús. Cuando oras en el nombre de Jesús, no es solo una frase bonita para cerrar tu oración. Es una declaración de autoridad, de identidad y de confianza. Jesús mismo lo dijo en Juan 14. Y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Piensa en esto. Cuando invocas el nombre de Jesús en tu oración, estás reconociendo su poder, su sacrificio y su posición como el puente entre tú y Dios. No oras desde tu propia fuerza, sino desde la autoridad que Él te ha dado. Pero hay algo importante que entender. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No significa que cualquier cosa que pidamos será concedida solo por decir en el nombre de Jesús al final de la oración. No se trata de repetir palabras vacías, sino de alinearnos con su voluntad, con su carácter y con su propósito. Orar en su nombre significa pedir como si Él mismo estuviera pidiendo. Significa presentar peticiones que reflejen su corazón, su amor y su misión.
Cuando Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, lo hace con un propósito, para que el Padre sea glorificado. Dios responde nuestras oraciones, no solo porque quiere bendecirnos, sino porque cada milagro, cada provisión, cada sanidad, apunta a su grandeza. Por eso, antes de orar, vale la pena preguntarnos, ¿mi petición glorifica a Dios? ¿Estoy pidiendo algo que realmente refleje su voluntad? Porque cuando oramos con ese enfoque, nuestras oraciones tienen poder. La confianza es clave en la oración. No oramos con miedo o incertidumbre, sino con la plena seguridad de que Dios escucha. Jesús mismo nos dio esta promesa, y Él no miente. Sin embargo, aquí es donde muchos fallan. Oramos, pero en nuestro interior dudamos. Pedimos, pero en el fondo no estamos convencidos de que Dios responderá. Y aquí es donde la fe juega un papel fundamental. Pedir en el nombre de Jesús significa también pedir con la certeza de que Él está obrando, aunque todavía no veamos la respuesta. Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice espera, y otras veces dice no. Pero incluso cuando la respuesta no es la que esperábamos, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. Porque pedir en el nombre de Jesús no significa que obtendremos lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Y cuando aprendemos a confiar en que su plan es mejor que el nuestro, nuestra fe crece y nuestra relación con Él se fortalece. Si quieres que tus oraciones sean efectivas, cultiva una comunión constante con Jesús. Cuanto más lo conozcas, más entenderás su voluntad y más alineadas estarán tus peticiones con su propósito. Orar en su nombre no solo es un derecho, es también una responsabilidad. No podemos vivir alejados de Él y luego esperar que nuestras oraciones sean poderosas. La verdadera oración en el nombre de Jesús nace de una relación cercana con Él. Antes de orar, haz una pausa y examina tus motivos. Pregúntate, ¿esto que voy a pedir realmente glorifica a Dios? Si la respuesta es sí, entonces ora con valentía. Acércate a Dios con confianza y presenta tus peticiones con la seguridad de que Jesús mismo intercede por ti. No dudes, no temas. Habla con el Padre con la certeza de que su respuesta siempre será para tu bien y para su gloria. Hoy, toma un momento para hacer una oración con autoridad. Declara en fe: Señor, en el nombre de Jesús presento esta petición delante de ti. Confío en que, según tu voluntad, responderás en el tiempo perfecto, y luego descansa en la seguridad de que Dios ya está obrando. Porque cuando oras en el nombre de Jesús, no estás hablando desde la incertidumbre, sino desde la victoria que Él ya ganó. Número 12. Un futuro asegurado en las manos de Dios. Cuando miramos el futuro con incertidumbre, es fácil caer en la ansiedad. Nos preguntamos si realmente vamos en la dirección correcta, si las oportunidades llegarán, si las puertas que esperamos se abrirán. A veces sentimos que estamos estancados, que nuestros esfuerzos no dan frutos, que el tiempo sigue avanzando, pero las respuestas no llegan. En esos momentos, Dios nos recuerda que Él tiene el control absoluto de nuestro futuro y que sus planes son de bienestar, no de calamidad. Jeremías 29. Nos da una certeza que puede sostenernos en los momentos de mayor duda. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El contexto de esta promesa es clave para comprender su poder. Dios le habló estas palabras a su pueblo cuando estaban en el exilio en Babilonia. Imagina lo que sentían. Estaban lejos de su hogar, sin idea de cuándo o cómo regresarían. Todo lo que conocían había cambiado. No veían esperanza en su presente. Sin embargo, Dios les dice que sus planes no han cambiado, que lo que estaban viviendo no era el final de la historia, sino una parte del proceso.
Y eso mismo sucede con nosotros. Hay etapas en la vida en las que sentimos que estamos en exilio, atrapados en temporadas de espera, de incertidumbre, de pruebas. Pero Dios sigue siendo el mismo, su plan sigue firme. Aunque hoy no puedas verlo, Él ya ha trazado el camino. Pero aquí es donde muchos nos desanimamos. Queremos que los planes de Dios se cumplan rápido. Queremos ver la respuesta ahora mismo. Sin embargo, lo que Dios nos promete no es una solución inmediata, sino una certeza inquebrantable. El final de la historia será de bienestar. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que incluso en medio de ellas, Dios está trabajando para nuestro bien. La clave está en confiar en su proceso y entender que sus tiempos son perfectos. Dios no improvisa. Él no está resolviendo tu vida a medida que avanzas. No es como nosotros, que a veces tomamos decisiones sobre la marcha. Él ya tiene cada detalle planeado, cada oportunidad que se abrirá, cada puerta que cerrará, cada persona que pondrá en tu camino. Y aunque a veces parezca que nada tiene sentido, aunque haya momentos en los que sientas que todo se ha detenido, su plan sigue en marcha. No es que Dios esté tardando, es que está preparando todo para que suceda en el momento correcto. Tal vez hoy te sientes en una temporada donde todo parece ir en contra de lo que soñaste. Tal vez miras a tu alrededor y no ves señales de que las cosas mejorarán. Pero aquí es donde entra la fe. Confiar en los planes de Dios no significa ver la respuesta ahora, sino creer que, aunque no entiendas el cómo ni el cuándo, su propósito se cumplirá. No es una fe pasiva que solo espera sin hacer nada. Es una fe que te impulsa a seguir avanzando, a prepararte, a tomar decisiones con la seguridad de que Dios está dirigiendo cada paso. Dios quiere que vivas con esperanza, no con temor. La esperanza que Él da no es un simple deseo de que las cosas mejoren, es una certeza firme de que su voluntad se cumplirá. La esperanza cambia nuestra actitud, nos da fuerza para seguir adelante, para levantarnos cada mañana con la seguridad de que, aunque no lo veamos todavía, el futuro que Dios ha preparado es bueno. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque Él es perfecto. Si hoy te sientes atrapado en la incertidumbre, te invito a hacer algo. Identifica cuáles son tus mayores temores sobre el futuro. Escríbelos. Luego, junto a cada uno, escribe esta verdad. Dios tiene un plan de bienestar para mí. Recuerda que tu vida no está a la deriva. Cada detalle de tu camino está en manos del Dios que nunca se equivoca. No vivas con miedo. Vive con la confianza de que pase lo que pase, Dios sigue obrando y lo que ha planeado para ti es mucho mejor de lo que imaginas. Número 13. Disfrutar de Dios y recibir sus bendiciones. Cuando la Biblia dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón, Salmo 37, no está hablando de un simple sentimiento pasajero o de una felicidad momentánea. Está hablando de una conexión profunda con Dios, un gozo que transforma tu forma de vivir, pensar y orar. Muchas veces nos enfocamos solo en la segunda parte del versículo. Él te concederá los deseos de tu corazón. Y nos olvidamos de la clave principal, deleitarnos en Él. Porque cuando realmente nos deleitamos en Dios, nuestros deseos cambian, se alinean con su voluntad y nos llevan a experimentar su plenitud. Deleítate en Dios. ¿Qué significa esto realmente? No es solo estar agradecido cuando las cosas van bien, ni sentirte feliz en los momentos de adoración. Es encontrar en Dios tu mayor satisfacción. Es vivir con la certeza de que, sin importar lo que pase, Él es suficiente. Es disfrutar de su presencia más que cualquier otra cosa en la vida. Cuando te deleitas en el Señor, no lo buscas solo para pedirle cosas, sino para conocerlo más, para amarlo más, para estar cerca de Él sin condiciones.
Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando tu gozo está en Dios, tus deseos comienzan a transformarse. Las cosas que antes parecían esenciales dejan de serlo y empiezas a anhelar lo que realmente importa. Ya no pides solo lo que tu carne quiere, sino lo que tu espíritu necesita. Tu oración cambia. En lugar de decir, Señor, dame esto porque lo quiero, comienzas a decir, Señor, si esto está en tu voluntad, sé que será lo mejor para mí. Y cuando tus deseos se alinean con el corazón de Dios, Él se complace en concederlos. Dios no es ajeno a tus anhelos, no es un padre distante que ignora lo que hay en tu corazón. Él conoce cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus sueños, incluso aquellos que nunca has expresado en voz alta. Pero Dios no solo quiere darte cosas, quiere formarte, quiere moldear tu carácter, quiere que descubras que la verdadera plenitud no está en lo que tienes, sino en quién eres en Él. Cuando comprendes esto, dejas de vivir persiguiendo bendiciones y comienzas a vivir disfrutando de la comunión con Dios. ¿Cómo puedes deleitarte en Dios en la vida diaria? Primero, busca tiempos de comunión con Él, no solo para pedir, sino para agradecer, para adorarlo, para disfrutar de su presencia. Lee su palabra con la intención de conocer su carácter, no solo de encontrar respuestas rápidas a tus problemas. Llena tu vida de adoración, no solo en la iglesia, sino en cada momento. La adoración no es solo cantar, es vivir con una actitud de gratitud y reverencia constante. También es importante obedecer. La verdadera felicidad en Dios no viene solo de sentir su amor, sino de vivir conforme a su voluntad. Cuando obedeces sus mandatos, experimentas una paz y una libertad que nada en este mundo puede ofrecer. No se trata de cumplir reglas por obligación, sino de caminar en la verdad que Él ha revelado, sabiendo que sus caminos siempre son mejores. Cuando una persona realmente se deleita en Dios, se nota. Hay una alegría en su rostro, una paz que no se ve afectada por las circunstancias. No significa que nunca enfrente problemas, sino que su fe es inquebrantable porque ha aprendido a confiar en que Dios siempre tiene el control. Y aquí está lo más hermoso. Cuando vives así, cuando tu mayor gozo está en Dios, comienzas a ver cómo Él cumple los anhelos de tu corazón. No porque le estés exigiendo algo, sino porque tu corazón está en la posición correcta para recibir sus bendiciones.